Este video será un poco diferente, pues me tomé en la tarea de recopilar los animes más interesantes que estarán llegando en los próximos meses, como para que los vayan anotando en sus listas y se preparen con todo lo que se viene. Estaré incluyendo películas, continuaciones y nuevas adaptaciones, así que sin más, comencemos. Arrancamos de lleno con Kaiju número 8, uno de los animes más esperados de 2024, que se estrenará a lo largo del mes de abril y que tiene todo lo que se necesita para convertirse en uno de esos icónicos shonen que todos disfrutamos. Un mundo jodido, criaturas aún más jodidas que amenazan con destruirlo todo, un prota chido que termina adquiriendo poderes relacionados a dichas criaturas, sí, muy fiel a la fórmula, y una aventura que apenas está por comenzar. Debo admitir que no he leído el manga, pero las reseñas están muy buenas y me llamó la atención que el prota no es ningún adolescente, sino un tipo de una edad un poco más parecida a la de la mayoría de nosotros, por no decir un viejo. Roto y oxidado. Lo que creo que podrá diferenciarlo de muchos otros en el género de la mejor manera. Esa no la cancelaré. Igualmente contaremos con animes que no pretenden venir a revolucionar la industria con complejas historias, sino algo mucho más sencillo, tomar uno de esos mundos genéricos donde las personas tienen poderes rotos y estadísticas pendejas como videojuegos, pero llevándolo al siguiente nivel, literalmente. Si no lo han adivinado ya, estoy hablando de Solo Leveling, que nos transporta a un mundo justo como el que acabo de describir, con un protagonista que solía ser conocido como el más débil, pero que, de la noche a la mañana, recibe una habilidad con el potencial de convertirlo en todo lo contrario, el más fuerte. ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Antes de que lo comenten, lo sé, su premisa es increíblemente genérica, pero muchos de los que han leído el manga están de acuerdo en que es una historia que sorprende, por lo que tiene un gran potencial que exploraremos con su estreno este enero de 2024. ¡Qué pro! Mismo mes en el que también se estará estrenando la siguiente gran apuesta de Mappa, Buchigiri, un anime original al que, sin saber prácticamente nada, ya le tengo muchísimas ganas, pues promete ser un espectáculo visual que combinará la cultura japonesa, el Medio Oriente y la típica historia de delincuentes juveniles. Al ser un anime original está difícil asegurar si estará bueno o no, pero desde el principio su staff ya me dice mucho, contando con la directora de Banana Fish y el guionista de Boku Dake ga Inaimachi, ambos animes dentro de lo mejor que se puede encontrar en la industria. Rico. Siguiendo con los delincuentes juveniles, en el mes de abril también se estará estrenando Winebreaker, el cual nos cuenta la historia de Sakura, un joven que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de proteger a sus seres queridos, incluyendo labrar su camino hacia una icónica pandilla que se dedica exclusivamente a luchar contra las injusticias en su ciudad. ¡Nos va a salvar a todos! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Aparte de los nuevos estrenos, luego de esto se vienen dos continuaciones de animes que, honestamente, están dentro de mis favoritos, para relajarme y pasar el rato, comenzando con la segunda temporada de Mashle, una sátira que mezcla, explota y se burla de varios elementos de series icónicas como One Punch Man, Black Clover y Harry Potter, con su humor súper absurdo pero súper efectivo, así como la tercera temporada de Tensei Shitara Slime Dataken, un isekai que, a su propia manera, supo ganarse el cariño de todos, con la historia de un tipo que renace en el cuerpo de un slime y que sin pretenderlo se las arregla para usar esto a su favor y cambiar su destino. Ahora sí viene lo chido. Por supuesto, también se vienen grandes películas, incluyendo Deck Demons de Destruction, el cual se dividirá en dos partes y adaptará uno de los más icónicos mangas de Inio Asano, y nos cuenta la historia de dos estudiantes de preparatoria que, en medio de una guerra entre la humanidad y una raza alienígena, siguen con sus vidas como si nada estuviera pasando, experimentando las experiencias típicas de la adolescencia en este contexto tan particular. Dentro de estas nuevas adaptaciones también se viene The Fable, que mezcla la comedia y el crimen organizado alrededor de la historia de un asesino a sueldo con una larga lista de víctimas a sus espaldas que, de la nada, decide tomarse un año sabático viviendo su vida como un ciudadano común y corriente. El detalle aquí es que hay hábitos que no mueren tan fácilmente y las cosas se comenzarán a descontrolar cuando asesina a alguien que no debía, por lo que tendrá que afrontar graves consecuencias mientras intenta seguir con su vida cotidiana. ¿Me mojé? Un poco más tarde, ese mismo año, específicamente a lo largo del mes de octubre, se estará estrenando Dragon Ball Daima, el recién anunciado proyecto de la icónica franquicia donde seguiremos a Goku y Shin, ahora convertidos en niños, en búsqueda de una solución para volver a su estado habitual, rodeados de nuevos personajes nunca antes vistos y, por supuesto, nuevas aventuras. Otra franquicia que está lista para volver a la acción con su esperada tercera temporada es Konosuba, uno de los pocos isekai que verdaderamente vale la pena, más que nada porque es una burla a su propio género y donde seguimos la historia de Kazuma, un pendejo que muere de la forma más patética posible. Soy ese.
y que renace en un mundo de fantasía acompañado de Aqua, una diosa inútil que no hace más que meterlo en problemas, mientras reúnen un equipo compuesto por chicas igual de pendejas, buscan chamba para no quedar en bancarrota y, por supuesto, se enfrentan indirectamente al Rey Demonio. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Dentro del género de fantasía, el mes de enero también llegará de la mano de Dungeon Meshi, que irónicamente se ha convertido en uno de los animes más esperados y que nos cuenta la extraña historia de un grupo de aventureros que se adentran a una mazmorra con el objetivo de rescatar a la hermana de uno de ellos, pero que, en medio de la desesperación por no tener provisiones, hacen lo impensable, comerse a los monstruos que van derrotando. Es así como esta travesía de vida o muerte se convierte en una de vida, muerte y comida deliciosa, tanto con peleas increíbles como con elaboradas recetas. ¡Sabe a pollo! Siguiendo con los nuevos estrenos, ese mismo mes también llegará a nuestras pantallas la adaptación de Mayoto Yayu, un seinen de misterio con un toque sobrenatural sobre un particular dúo que un día llegan a un pueblo que ha sido completamente esclavizado por una bruja. Esta les ha hecho creer que es su salvadora y que por eso deben hacer lo que les pida, manipulándolos de todas las formas posibles. Sin embargo, nuestros protas saben de qué se trata todo eso en realidad y harán hasta lo imposible por derrotarla. Decidí incluir este anime en la lista porque estoy leyendo el manga y les puedo decir que está increíble, con grandes dosis de acción muy bien llevadas, así como con una trama que te va enganchando más y más hasta que simplemente no puedes parar de leer. Shiru, sé que eres ciego, pero tienes que ver esto. Lo que de cierta forma me recuerda al siguiente anime que voy a mencionarles, Classroom of the Elite, que en enero regresará con su tercera temporada y que, aunque al principio no me llamaba para nada la atención, resultó ser una de las mejores sorpresas que me he llevado. Su historia nos transporta a una escuela de élite donde las calificaciones lo son literalmente todo y donde el estilo de vida que llevarás estará directamente relacionado con los puntos que ganes, tanto de manera individual como dentro de tu clase. Nuestro prota es un genio con ciertos rasgos sociópatas que solo es capaz de ver a las personas como herramientas y que en este juego de estrategias se las arreglará para llevar a su clase a la cima de la escuela, mientras lidia con chicos igual o peores que él. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. Unos meses más adelante, ya en el mes de abril, estaremos disfrutando de la segunda parte de la segunda temporada de Mushoku Tensei, un isekai que, justo como Konosuba, se hace querer y que trata más o menos de lo mismo, un tipo que muere atropellado por un camión y que renace en un mundo de fantasía con un sinfín de posibilidades por delante. La cosa con Mushoku es que a partir de esa simple base, logran construir un universo increíblemente amplio, con personajes muy humanos, relaciones complejas y una aventura que, de nuevo, no es nada que no hayamos visto antes en otras series, pero que se ve enriquecida por esa forma tan buena de contar su historia. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. Como pueden ver, tenemos varios estrenos para la temporada de primavera, incluyendo la esperadísima película Blue Lock Episode Nagi, donde planean ampliar un poco la historia de su primera temporada, contándonos más sobre el pasado de Nagi, uno de los personajes más talentosos y enigmáticos de la serie. Si no están al tanto de que va Blue Lock, es básicamente un anime de fútbol en un contexto un poco particular, y es que básicamente se trata sobre una especie de régimen de entrenamiento súper radical, donde encierran a 300 jóvenes jugadores en una institución parecida a una cárcel, con el objetivo de crear al más grande y talentoso delantero del mundo. ¡Sí! Finalmente, en una fecha por confirmar dentro del 2024, se viene la tercera y penúltima parte de Bleach, Senenkesenhen, anime con el que se está adaptando la totalidad del arco conclusivo de su historia y con el que, mes a mes, parte por parte, han ido arrasando y demostrando cómo adaptar un buen final. Míralo comer, como un animal, no como el señorito Pizza, con tenedor y cuchillo. Estoy seguro que Bleach es un anime que no necesita presentación, pero, por si acaso, y en términos muy resumidos, cuenta la historia de Ichigo, un chico capaz de ver espíritus que, por pura casualidad, termina recibiendo las habilidades de un Shinigami, es decir, la propia muerte, algo que le traerá muchas aventuras, pero, sobre todo, muchos problemas. ¡Aprobado! Y bueno, chicos, si dejé por fuera algún estreno, por favor déjenlo allá abajo en los comentarios. Sin más, yo soy Dar y nos vemos.